El Código del Trabajo. El Código del Trabajo en el Ecuador es aquel que regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Es importante recordar que el trabajo es libre. Ninguna persona puede ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que se encuentren fuera de la ley. Del mismo modo, los derechos del trabajador son irrenunciables. Para hacer un trabajo es necesario realizar contratos, entre los cuales tenemos los contratos indefinidos, que son la modalidad típica de trabajo estable, y los contratos temporales. Estos pueden ser por obra, por tarea o por trabajo realizado. El empleador está en la obligación de llamar a los trabajadores necesarios para una obra nueva. En caso de no llamarlo y si tiene la vacante, el trabajador puede solicitar despido intempestivo con su respectiva indemnización. Y si no acude, pierde el derecho a ser llamado a una obra nueva. Asimismo, el empleador está en la obligación de indemnizar en caso de accidente laboral a sus trabajadores, dar útiles y vestimenta necesaria para realizar el trabajo e inscribirlos al IES desde su primer día de trabajo. Sin embargo, tiene prohibido cobrar multas no establecidas y las mismas no pueden superar el 10% de la remuneración. Por otra parte, el trabajador tiene como obligación restituir materiales no utilizados, presentar buena conducta, avisar si le faltase trabajo o comunicar en caso de peligros que amenacen su vida. Además, tiene prohibido poner en peligro su seguridad, ir en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes y portar armas sin autorización. La jornada laboral máxima es de 8 horas diarias y 40 semanales. En el caso de jornada nocturna, esta puede tener la misma duración que la jornada diurna, pero con una remuneración del 25% más. En caso de horas extras, no pueden ser más de 4 horas al día y 12 horas a la semana. Su remuneración será el 50% más en el día y 100% más en la noche. En cuanto a las vacaciones, estas son de 15 días ininterrumpidos al año y se otorga un día más por permanecer 5 años en la misma empresa y un día extra por cada año siguiente. El empleador debe cancelar el sueldo antes de salir a las vacaciones. Por otro lado, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios busca crear consensos entre gobierno, empleadores y trabajadores a través del diálogo y políticas, para desarrollar la fijación de remuneraciones que satisfagan las necesidades de los trabajadores. En Ecuador, el Estado exige a las empresas privadas que repartan el 15% de sus ganancias para el beneficio de los trabajadores y tienen derecho a recibir la 13ª remuneración o bono navideño y 14ª remuneración o bono escolar como bonificaciones adicionales equivalentes a la 12ª parte de su salario. La terminación del contrato de trabajo puede producirse por un acuerdo entre las partes al cumplir una obra o por causas del empleador o trabajador cuando se incumplan o realicen actos distintos a lo convenido en el contrato. Cuando una persona deja su trabajo con previo aviso, se considera desahucio. En cambio, cuando el empleador termina la relación laboral sin causa o justificación alguna, se llama despido intempestivo, pero en ambos casos, el trabajador debe recibir un pago por sus años de trabajo. Con respecto a la jubilación, los trabajadores que por 25 años o más hubieran prestado servicios continuada o ininterrumpidamente tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores. Si falleciera un trabajador que se halle en goce de pensión jubilar, sus herederos tendrán derecho a recibir durante un año una pensión igual a la que percibiría el causante. Las pensiones jubilares no están sujetas al pago de impuesto alguno. Sobre las modalidades de trabajo tenemos de servicio doméstico, del trabajo a domicilio, de los artesanos, de los empleadores privados, de los agentes de comercio y corredores de seguros, de trabajo en empresas de transporte. El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, la contratación, el desempeño, el cumplimiento y las reclamaciones entre empleadores y trabajadores con discapacidad, sobre los riesgos y la responsabilidad del empleador. En este caso, son las eventualidades dañosas a las que está sujeto el empleador con ocasión o por consecuencia de su actividad, y por lo tanto tenemos las enfermedades profesionales, siendo estas infecciosas y parasitarias, de la vista, el oído y otras afecciones. Sobre las indemnizaciones. Se puede destacar que el empleador debe prestar asistencia en caso de accidente sin derecho a reembolso al trabajador víctima del mismo. En Ecuador, si acaso, el trabajador muere a causa del accidente en los 185 días siguientes, sus herederos deberán recibir el equivalente al sueldo o salario de 4 años. Si la muerte se produjera después de los 185 días del accidente,
deberán receptar las 2/3 partes de la suma antes mencionada. Y si ésta se produce después de los 365 días, se recibirá el salario equivalente a 2 años. En cuanto a una incapacidad permanente, la indemnización del trabajador será de un sueldo de 4 años o una renta vitalicia de un 66% de la última remuneración mensual percibida. Y si la incapacidad fuera solo temporal, se le retribuirá con un 75% de la remuneración que tuvo el trabajador al momento del accidente. Hay que recordar que el pago de las indemnizaciones debe ser íntegro y que en caso de que el accidente se produzca porque el empleador no observó las precauciones de prevención de riesgos del trabajo, estas se aumentarán en un 50%. A continuación, tenemos los conflictos colectivos, dentro de los cuales se pueden destacar la huelga y el paro. Es así que la huelga es el derecho a la suspensión colectiva del trabajo y existen varios tipos. Entre ellas se encuentran la huelga solidaria, que es a favor de los derechos de otra empresa, huelga ilícita, que es aquella que se torna violenta, y por último, la huelga en el sector público. El paro, por otro lado, es la suspensión del trabajo acordada por un empleador o empleadores sin derecho a remuneración por un tiempo determinado. El paro solo se puede dar en caso de una crisis económica general o falta de materia prima, y la misma debe encontrarse fuera del país. La entidad encargada de regular esto es el Ministerio del Trabajo y Empleo, que a su vez tendrá direcciones regionales en sectores provinciales y todas las estadísticas deben ser registradas, así como los sindicatos, gremios, asociaciones y riesgos del trabajo.